Bienvenidos al curso de Electrónica Aplicada. Mi nombre es Maximiliano y seré su facilitador a lo largo de este curso. Yo soy Victoria y también los acompañaré en este recorrido. Este curso está dirigido a quienes quieran conectar el mundo físico exterior con el mundo de la electrónica y la programación, para lograr así una interacción autónoma casi inteligente entre ambos mundos. ¿Tenés algún ejemplo de eso? Por ejemplo, un día que llueve, que tenemos mucho en Misiones, ¿qué problema se te ocurre que puede pasar? ¿Me podría haber dejado la ropa afuera o tal vez la ventana abierta? Y bueno, por ejemplo, eso sería un problema en nuestra vida cotidiana, el cual podríamos resolverlo a través de la electrónica y la programación. ¿De qué forma? Creamos algún tipo de dispositivo que en el momento que no estemos en nuestra casa nos podamos conectar a ese dispositivo y de esa forma resolver el problema. Que ¿cómo lo resolveríamos? No sé, extendiendo un toldo, cerrando la ventana que quedó abierta. Esa es la que se me ocurren ahora en el momento. Pero formas de solucionar los problemas hay miles. También podría suceder que no nos conectemos al dispositivo y el dispositivo lo sense y tome una decisión autónoma, ¿no? Exacto. Podremos contarle al microcontrolador qué tiene que hacer ante una determinada situación y de esa forma solucionamos nuestro problema. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta entonces es que ante un mismo problema pueden haber diversas soluciones y todas son válidas. Y aunque encontremos la misma solución, pueden haber muchos caminos para llegar a ella. Siempre tengan en cuenta que la creatividad va a ser muy importante aquí. Bien. Para este curso lo que vamos a necesitar es aprender en una primera parte, en un primer módulo, electrónica básica y programación básica. Y luego viene lo más divertido. Vamos a poder ponernos muy creativos en el entorno Arduino y vamos a aprender cómo desarrollar proyectos en este entorno. Bien, para la parte de electrónica básica lo que vamos a necesitar es aprender conceptos de electricidad, conceptos de circuitos básicos, vamos a aprender mucho sobre fuentes de alimentación, pilas, baterías, vamos a aprender mucho sobre la ley de Ohm, que es algo fundamental dentro de la electrónica para poder desarrollar los conceptos. Tendremos que aprender sobre cálculos de potencia, que son muy importantes a la hora de armar los circuitos. También vamos a reconocer componentes, vamos a estudiar qué función tiene cada componente dentro de la electrónica. Vamos a ver un poco de usos de instrumentación de laboratorio, que a la hora de crear un circuito o de realizar una medición es muy importante saber qué estamos midiendo. También vamos a realizar cálculos de circuitos completos. Y al estar en esta modalidad virtual, habrán dos puntos que nos quedarán para verlos en algún taller, que es hacer un PCB y aprender a soldar componentes. Un PCB son las placas o plaquetas electrónicas que encontramos adentro de los dispositivos. Bien, luego tendremos que aprender algo de programación, cómo resolver problemas utilizando algoritmos y diagramas de flujo, aprender a elaborar sentencias, a utilizar estructuras de decisión, un poco de bucles, cuál es la estructura de un programa, qué son las variables y cómo las uso, las constantes, para qué nos sirven y cuáles son los tipos de datos que podemos utilizar en Arduino y también en otros lenguajes. Todos estos conocimientos, si bien los aplicaremos en Arduino, nos van a servir para cualquier proyecto que queramos encarar. Es por eso les digo, no se desanimen, vamos de a poco que vamos a lograr aprender todo. Bien, todos estos conceptos que aprenderemos de electrónica y de programación, como lo dijo Victoria, vamos a utilizarlo en Arduino. Dentro de Arduino aprenderemos a utilizar el IDE, que va a ser el programa que nos va a ayudar a programar, que programar lo vamos a ver como que le vamos a contar al micro lo que tiene que hacer. Vamos a aprender sobre simulaciones, vamos a ver algunos simuladores que nos permiten ver de una forma muy real, digamos, la interconexión de circuitos y poder probarlos antes de conectar algo en la vida real. Es muy útil esto y hoy en día hay muchas herramientas disponibles. Vamos a ver conexiones entre sensores, conexiones entre placas, el uso de las librerías, que es algo muy potente que tiene Arduino, que nos va a ayudar a poder desarrollar circuitos completos en muy poco tiempo. También vamos a ver sobre protocolos de comunicación,
Vamos a ver entradas y salidas digitales, que son cómo nos vamos a comunicar nosotros con Arduino. Vamos a ver algo de controles de motores de corriente continua. Utilizaremos sensores. Y un poco vamos a ver de Bluetooth y Wi-Fi sin profundizar tanto. Bien, lo primero que vamos a tener en cuenta con esto que hablamos, que hay dos palabras que hemos nombrado que son electricidad y electrónica. ¿Qué diferencia hay entre ellas? Bien, a ver, vamos a un concepto. Decimos que en un circuito electrónico la electricidad es capaz de controlar la electricidad. Parece un juego de palabras que realmente lo es, pero realmente sucede así. La electricidad lo que estudia o lo que hace es... La electricidad es un fenómeno físico que está presente en la naturaleza y lo podemos ver con los rayos cuando caen del cielo, pero también lo podemos ver cuando en un día muy seco nos ponemos un pullover de lana. Eso es electricidad estática y está presente en la naturaleza. Fue estudiada durante muchísimo tiempo y cuando aprendimos a controlarla de cierta manera, pudimos tener electricidad en nuestras casas. Nos sirve para prender los focos, nos sirve para poder prender la aspiradora. Pero para poder controlar un microondas o cómo controlamos nuestros splits hoy en día o nuestros teléfonos celulares, necesitamos la electrónica. La electrónica utiliza componentes activos que nos van a permitir controlar cómo se comporta la electricidad. Exacto. Así que lo primero que tenemos que entender es qué es la electricidad. Como dijimos, la electricidad está presente en la naturaleza y está tan presente que está presente dentro de nuestros átomos. Los átomos sabemos que están formados por partículas subatómicas. Las tres principales que las vemos en el colegio son los protones, los neutrones y los electrones. Los protones y los electrones tienen carga. Los protones positiva y los electrones negativa. Los electrones se encuentran por fuera del átomo, por fuera, digamos, del núcleo del átomo y están alejándose entre sí porque las cargas iguales se repelen, pero son atraídos hacia los protones, por lo tanto se mantienen cerca en una nube. Todos los átomos son eléctricamente neutros, pero se van a ir uniendo con otros átomos para formar moléculas. De acuerdo al tipo de unión que tengan, estos materiales van a tener distintas propiedades, de acuerdo a cómo estos electrones estén alineados, estén conectados y estén fijados entre sí, por decirlo de una forma simple, es decir, a qué tipo de unión tienen estos electrones. De acuerdo a eso vamos a poder clasificar a nuestros materiales como conductores, aislantes y semiconductores. Exacto, los conductores van a ser los que tengan electrones libres para moverse, entonces van a poder conducir la electricidad. Un gran ejemplo serían los metales, ¿no es cierto? Sí, por ejemplo, de eso están hechos todos los cables y las pistas que vemos en nuestros circuitos impresos. Muy bien. Y en cuanto a los aislantes, justamente como lo dice la palabra, lo que tratamos es que no conduzca la electricidad, entonces no poseen electrones libres. Bien, por eso están hechos las cubiertas de los cables, las resinas de las que cubrimos nuestras placas para protegernos, los guantes aislantes que nos ponemos, la mayoría de las telas son aislantes, la madera, el plástico, el aire. Exactamente, y entre conductores y aislantes hay una categoría en el medio que sería semiconductores, que son materiales que bajo ciertas circunstancias pueden actuar como conductores o como aislantes. Eso es lo que da pie, digamos, y fue el gran descubrimiento para la electrónica moderna de los semiconductores. El principal ejemplo de este es el silicio, que en inglés es silicon, de allí lo tan nombrado del Silicon Valley y también del Silicon Misiones, que lo tenemos aquí presente. Otros materiales semiconductores pueden ser, por ejemplo, el germanio, el azufre, aunque tampoco se utilizan tanto. La estrella acá es el silicón. El silicio. Bien, entonces, ¿qué es la electricidad? Bueno, la corriente eléctrica va a ser un movimiento ordenado de electrones a través de un conductor. Es decir, los átomos siempre se están moviendo y a la vez sus electrones siempre se están moviendo. Pero los movimientos que hacen se compensan con los que otros átomos hacen, entonces no está fluyendo, no vemos un flujo, es como cuando ves agua dentro de un vaso,
y no se está moviendo, en realidad los átomos adentro sí se están moviendo, pero no hay una corriente que se los esté llevando. Cuando hay una corriente que está desplazando a todos los electrones o a gran cantidad de ellos de forma ordenada, decimos que tenemos una corriente eléctrica y ahí hay electricidad. Exacto. Para que digamos, en un circuito eléctrico haya corriente eléctrica, vamos a necesitar una serie de elementos que componen un circuito eléctrico básico para poder utilizarlo. Entonces, primero necesitaríamos el material conductor, que sería el cable o la pista de cobre que necesitamos para que fluya la corriente eléctrica, un generador o fuente que va a ser el que nos da la fuerza para que ese desplazamiento ocurra. También necesitamos un receptor o carga que va a ser quien va a recibir esa fuerza que le está dando nuestra fuente, que puede ser un foco, un motor, un ventilador, un timbre. Bien, y también elementos de control y protección que siempre tenemos que tener controlado, digamos, la corriente eléctrica no puede ser, no puede estar sin nuestro control. Entonces vamos a necesitar interruptores o llaves térmicas, etcétera. Un fusible. Por ejemplo, las luces de nuestras casas no están prendidas siempre. Tenemos una tecla que va a ser el interruptor con la que encendemos o apagamos. Esos son todos circuitos eléctricos. Aún no hemos entrado a hablar de electrónica. Bien, un circuito eléctrico básico que podemos ver en la imagen es un circuito formado por una batería, un interruptor que puede estar cerrado o abierto y una bombilla encendida. Como vemos, es una pila de 9 voltios, la cual va a entregar una corriente continua. Vamos a encender la bombilla y cuando abramos el interruptor, esa bombilla o foco o lámpara se va a apagar. Veremos que cuando consulten bibliografía vamos a encontrar distintas formas de nuestro español, así que lo vamos a encontrar como bombillas, como focos o como lámparas. Son todos sinónimos. Una consulta, Victoria. ¿Este circuito qué sería, eléctrico o electrónico? Eléctrico. Aún no tenemos un componente que esté controlando por sí mismo la electricidad. Bien, luego tendremos que ver cuál es la diferencia entre corriente continua y corriente alterna. Yo dije hoy que para tener electricidad íbamos a tener que tener una corriente que se muevan de forma ordenada. Entonces pueden ir todos ordenados hacia el mismo lugar y a eso lo llamamos corriente continua. En cambio, cuando los electrones se mueven primero en una dirección y luego en otra, siempre en forma ordenada y coordinada, vamos a decir que estamos frente a una corriente alterna. ¿Dónde encontramos estos tipos de corrientes? Y corriente alterna, por ejemplo, tenemos en los enchufes de nuestra casa, que es lo que nos llega del proveedor de electricidad, nos llega la corriente alterna. Entonces, cuando nosotros enchufamos un dispositivo, por ejemplo, se me ocurre una tele, la tele va a recibir esa corriente alterna y por medio de electrónica va a poder transformarla en continua y utilizar esa continua para la electrónica que tiene adentro, digamos. La mayoría de los circuitos electrónicos van a utilizar corriente continua y todos los circuitos electrónicos que veremos en este curso utilizarán corriente continua. Bien, para representar un circuito tenemos una forma, es de la forma que vimos en la imagen, pues mediante un croquis podemos decir, bueno, esto es una batería, esto es un interruptor, pero imagínense que si el circuito es muy grande no podemos representar cada elemento. Entonces hay una representación mediante símbolos que se utiliza para realizar lo que vamos a llamar de ahora en más el circuito esquemático. Siempre que hablemos de circuito esquemático van a ver que es un mapa con un montón de símbolos, que cada símbolo va a representar un componente, el cual va a tener una cierta forma de conectarse. Entonces, mediante el circuito esquemático vamos a poder ver la interconexión de los componentes. Estos circuitos esquemáticos son los que van a encontrar en diversos manuales y en distintas páginas de internet donde puedan ver cómo conectar o cómo armar, ya sea un sistema de alarma, un sistema de riego. Hay distintas convenciones que nos dicen qué símbolos utilizar, pero la mayoría de los símbolos son similares o parecidos. Vamos a ir viendo los más básicos y cuando hayan variaciones se las iremos contando.
Empecemos con los básicos. En la diapositiva podemos ver una pila, una bombilla o lámpara, un interruptor, siempre se los simboliza abiertos y los podemos también poner, cerrarlos, ¿no? Luego tenemos los conductores, que van a ser los que van a unir los distintos componentes del circuito. Tenemos un pulsador, que también aquí en Argentina los conocemos como botones, ¿sí? Un botón sin retención es un pulsador, un botón que lo presiono, esto desciende y conecta este conductor con este otro conductor. Entonces circula por ahí la corriente. Y luego tenemos un motor. Toda esta simbología también hace más sencilla la representación. Imagínense si no que cada vez tuviésemos que dibujar una pila, dibujar una bombilla. Esto nos simplifica mucho y hace que cualquier persona, prácticamente en cualquier lugar del mundo, nos pueda entender. Bien, de esta simplificación que cuenta Victoria, podemos ver del circuito que vimos anteriormente, de la batería, el interruptor y la bombilla. Mediante los símbolos lo representamos por una parte la pila que vemos ahí, el borne negativo y positivo. Luego, si vamos por el lado del borne negativo, nos encontraremos con el interruptor abierto. Acá está al revés. Luego seguimos con la lámpara y vuelve al polo positivo. Cuando conectamos circuitos en un solo lazo, es decir, que están todos unidos por un conductor, no es muy relevante el orden en el que están conectados. Ya lo veremos más adelante, pero pueden ir pensando cómo dibujarían los circuitos que ven normalmente en su casa, un circuito de una luz, y pueden empezar a practicar esto. Vamos a ver cuando empecemos a querer dibujarlos que van a haber distintas formas de conectar los componentes entre sí. Existen conexiones que llamamos conexiones en serie y conexiones en paralelo. Decimos que los componentes están en serie si se pone un componente a continuación del otro y hay un solo camino para el paso de la corriente, ¿sí? Por ejemplo, en este ejemplo tenemos una pila donde, imaginemos que el electrón sale caminando por este borne de la pila y camina todo este caminito, llega a esta primera lámpara y para llegar a la segunda sí o sí tiene que pasar a través de la lámpara 2. ¿Sí? En las conexiones en serie también podemos conectar, por ejemplo, dos baterías en serie, las cuales nos va a proveer una suma de las dos tensiones de la batería, o sea, del voltaje que tenga la batería. Nos va a proveer una suma. Entonces una forma de obtener una tensión más alta puede ser conectar en serie dos baterías. Ya veremos más adelante cuáles son las fórmulas para sumar baterías cuando se conectan en serie, pero si suponemos que tenemos dos baterías de 9 voltios conectadas de esta forma, las sumaremos y obtendremos 18 voltios. Cuando conectamos en paralelo, si imaginamos nuevamente que los electrones salen caminando por aquí, van a llegar a un punto donde van a tener dos caminos posibles. Entonces decimos que están conectados en paralelo cuando por sus dos bornes, es decir, sus dos puntos de conexión, están conectados entre sí. Exactamente, lo mismo pasa con las baterías. Podemos poner dos baterías en paralelo, pero en este caso las tensiones no se van a sumar, sino que la tensión va a ser la misma siempre y cuando las dos baterías sean iguales. Va a tener la misma tensión como en el caso que vimos de que sean dos baterías de 9 voltios. Lo que sí vamos a poder hacer es consumir la corriente que nos pueden proveer las dos. Entonces tendremos una mayor corriente disponible para nuestro circuito. Si mantenemos el mismo consumo, nuestras baterías nos durarían en teoría más. Esta es una de las aplicaciones, pero las veremos más adelante. Bien, entonces, según lo que se quiera conseguir, con la conexión se debe emplear una conexión en serie o en paralelo. Iremos viendo las ventajas y las desventajas de estas conexiones con cada uno de los componentes más adelante. Esto ha sido todo por esta clase. Mi nombre es Maximiliano y los estaremos acompañando a lo largo de todo el curso. Mi nombre es Victoria y espero que hayan entendido todo y los esperamos en el próximo encuentro.